Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén muy bendecidos por el Señor. Y que, como siempre, estos temas que se suben a este canal adventista, Sana Doctrina, le sirva a usted para preparación para el reino de los cielos. Recordemos que este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Todos los que quieran ir al cielo, oigan este canal, vean este canal, para que se preparen y nos preparemos para el reino de los cielos. Porque yo también me estoy preparando. Por eso estoy predicando este evangelio y tratando de acelerar la venida de Cristo para que muy pronto venga y podamos estar en esas mansiones celestiales. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y antes de comenzar este repaso, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Y los invito a que se suscriban al canal adventista Sana Doctrina. También vamos pues entonces a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, Padre misericordioso, este repaso de lección, que queremos pedir que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, oh Padre Santo, y tu Hijo amado intercediendo como somos sacerdote, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo. Y tome este instrumento humano, quites mi pecado y mi culpa, y Señor, pongas el carbón santo encendido en mis labios, y sea tu palabra, Padre Celestial, predicada en este momento con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo. Y que toda persona que vaya a oír en este video, la compañía de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles estén en cada lugar donde se ha oído y visto este video. También te quiero pedir la compañía de tus santos ángeles en este lugar. Y que todo lo que se diga sea conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El repaso de lección de esta semana tiene como título Una ciudadanía celestial. Una ciudadanía celestial. Usted sabía, mi querido amigo y hermano, que no pertenece a la iglesia adventista, que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. O sea, Dios quiere llevarnos al cielo. Y el versículo de memoria lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, por nada debemos estar, ¿qué? Afanosos. Pablo comparte con nosotros los secretos para vivir una vida cristiana dichosa. O sea, Pablo comparte con nosotros los secretos para vivir una vida cristiana dichosa. O sea, el cristianismo no es aburrido, el cristianismo es para vivir dichosamente. Y yo lo he experimentado gracias al Todopoderoso. Y aunque no tengo las cuestiones, no voy a cosas mundanas, ni nada, yo me mantengo contento. A mí ya las cosas del mundo verdaderamente no es que no me gustan, como que paseos, que esto, que aquello, que celebraciones. Yo, pues, verdaderamente no, para mí eso no tiene ninguna validez. Como muchas veces cuando uno estaba en el mundo, que eso era que la celebración del Día de la Madre, que el Día del Papá, que el Día del cumpleaños, que esto y que lo... Uno cuando ya está en Cristo, ya uno, o sea, con Cristo, pues uno lo que busca es las cosas de arriba. Y no soy una persona aburrida. Probablemente personas pensarán que yo soy muy mala clase, o sea, en el rostro, pero no, yo soy una persona que me gusta tratar con las personas. Pero me gusta tratar ahora me gusta hablar de la palabra de Dios, de dar testimonio de Cristo y de decir la verdad. Y muchas veces por decir la verdad, entonces lo tienen a uno como un ogro, porque uno dice la verdad. O sea, como cuando Cristo vino a esta tierra, que Él era el ser más amoroso de este planeta cuando estuvo aquí en esta tierra. Y es el ser amoroso, Dios Todopoderoso. Pero cuando vino y les dijo la verdad a los fariseos y a los judíos, no les gustó.
ellos crujían los dientes, les daba rabia y lo querían apedrear y lo querían matar y lo mataron. Entonces, esto ocurre, pues, la cuestión es porque muchas personas me han preguntado, pues, cuando yo doy un evangelio, hermano, me preguntan las hermanas, hermano, ¿cómo debo de hacer yo para esto y esto? Hermana, si usted, porque muchas veces me dicen, Dios, que yo soy hija de Dios, y para usted ser hija de Dios, tiene que dejar esto, esto y esto y esto, y hacer esto y esto y esto. Entonces dicen, no, hermano, no hay que ir tampoco a los extremos. Entonces, y a veces se enojan y no vuelven ni a hablarle a uno. Pero eso es verdaderamente lo que uno, pues, hace para predicar el evangelio. No, y entonces, por eso muchas veces, por decir la verdad, se puede ganar unos enemigos y se los gana uno. Pero yo me mantengo feliz. Verdaderamente en el evangelio me mantengo feliz. Porque cuando siento alguna necesidad, bueno, busco la palabra de Dios y me busco a Dios en oración. Entonces, esto es lo que Pablo nos dice aquí muy claramente, que son secretos que tiene para que nosotros tengamos una vida cristiana dichosa. El cristiano debe mantenerse feliz, contento. No tampoco, pues, que digamos que esa felicidad la confundamos con libertinaje, porque a veces las personas creen que ser feliz es libertinaje, o sea, y con las cosas del mundo, y que entonces que si cuestan chistes vulgares y groseros, y entonces que tenemos que estar riéndonos a todo momento por eso, que escuchando Olímpica, o que escuchando, pues, emisoras de radio, cualquier emisora. No. Y que porque entonces esa gente que parecen que esos locutores que hacen reír a la gente, que son chistosos, entonces que esa es la vida alegre. No, la vida alegre de un cristiano es como Pablo nos lo va a decir a través de su palabra. Entonces vemos que el presente y el futuro están en las manos ¿de quién? De Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y Él suplirá todo lo que nos necesitamos. O sea, podemos estar en necesidad y podemos estar en todas estas cosas, pero con Cristo, mejor dicho, todo lo tenemos. Porque yo conozco personas que tienen dinero, que tienen plata, que tienen de todo, pero no tienen a Cristo y son aburridos, no tienen felicidad, no tienen gozo. En cambio, una persona puede ser que le falten muchas cosas de este mundo, puede ser cosas terrenales o materiales, o casas, o fincas, o aviones, o lo que sea, o dinero en abundancia, y no son felices, no tienen gozo. En cambio, la persona cuando está con Cristo es gozoso. Y Pablo fue gozoso y era gozoso. Entonces, como cristianos, somos ciudadanos del reino celestial. Y esa ciudadanía conlleva privilegios maravillosos, privilegios y también responsabilidades. O sea, para poder ir a esa patria celestial, tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Entonces, modelos. Por ejemplo, muchas personas escogen modelos terrenales, una modelo, una mujer o un hombre. En la iglesia, muchas personas quieren imitar de pronto a pastores y todas estas cosas. Yo, pues cuando pues no conocía el evangelio y, bueno, Dios desde que me levantó fue al momentico que me puso a hablar de su palabra, aunque yo no soy predicador, no soy nada, pero me puso a predicar el evangelio, a hablar de la palabra de Dios, y muchas veces no sabía ni qué decir, y hoy también me siento que yo no sé ni qué decir, me equivoco mucho, y todas estas cosas. Pero yo había unos hermanos que los veía uno muy consagraditos, y todo eso, y uno los miraba, y como cuando yo apenas estaba comenzando en el evangelio, yo decía, qué bueno ser como esa persona, ¿cierto? Y bueno, y iban y predicaban el evangelio y lo predicaban muy bonito. Pero una vez a uno de esos que me predicó tan bonito, me tocó exhortarlo porque estaba lavándose los pies con la mamá que no estaba bautizada, y lavándose los pies con la hija que no estaba bautizada, y con la esposa que no estaba bautizada, y a él no le gustó. Y entonces le dije, hermano, pero ¿cómo usted se lava los pies? Entonces no le gustó eso. Pero nosotros debemos de imitar lo bueno. A mí me gusta de pronto el genio, el carácter de esa persona. Y bueno, y yo quisiera imitar pues eso, lo bueno, porque no puedo imitar lo malo. Yo no voy a ir a lavarle los pies a una persona que no sea bautizada, ni a una persona que ni así sea mi hija, sea mi esposa, o sea mi hijo, o sea mi papá o mi mamá. Después de que cuando estén bautizados, sí, porque ahí se puede verdaderamente hacer la cena y hacer las cosas del Señor. Entonces, debemos imitarlos. Hay modelos que uno quisiera imitar, o sea, personas.
seres humanos terrenales, pero cuánto más debemos de imitar al modelo que es Cristo Jesús. Ese es el mayor modelo. El mundo en el que Pablo vivía era muy corrupto e inmoral y malvado, y al igual que de hoy. Y vemos que, ¿cierto? Por ejemplo, en los tiempos bíblicos se enfrentaban desafíos, comparar con experiencias propias y todas esas cosas, eso con lo que hoy ese día se ve. En Filipenses capítulo 3, 17 y 19 nos dice de la siguiente manera. 3, 17 y 19, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque aquí andan muchos, ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y a una hora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, hay personas que piensan en lo terrenal y Pablo pensaba en lo celestial, y entonces Pablo dice que sean imitadores de él. Qué bueno que las personas imiten lo bueno de la persona. Por eso yo le digo a la persona, no pongan la mira en mí, porque una vez se lleva desengaños, pero pues a mí me gustaría ser como Pablo. Pablo fue una persona que verdaderamente sí fue una persona consagrada y todas estas cosas, y trataba de vivir el evangelio correctamente, que también cometió errores, o una comete errores, pero estos errores fue por amor al evangelio. Por ejemplo, él una vez, para entrar al templo después de Cristo, que ya no había necesidad de eso, pero como para ganar a las personas, él entró y se hizo unos votos y todas estas cosas, pero eso no le sirvió, porque de todas maneras lo cogieron preso y se lo llevaron, y a la final tuvo que morir por el evangelio, pero él lo hizo, pues. Entonces, esto dice que seamos imitadores de mí, dice Pablo. Y qué bueno, no debemos perder de vista el amor de Pablo hacia las personas con las que no estaba de acuerdo. Lloraba de tristeza por ellas. O sea, Pablo, cuando una persona no estaba de acuerdo con lo que él decía, o con lo que los judíos no estaban de acuerdo que él dijera que la circuncisión no había que hacerla, sino que querían que esto siguiera aceptando a Cristo, pero siguiendo con los ritos en el santuario y todas estas cosas. Pero Pablo decía, ya no hay necesidad, y entonces ellos se enojaban por eso con Pablo, pero él lloraba de tristeza por su nación y por los que no querían aceptar. Hoy en día uno, este instrumento humano, cuando uno le habla a las personas y se enojan con uno en vez de aceptar el evangelio, a mí también me da tristeza. Digo, pero qué pesar esta persona o este hombre, esta mujer, viendo que uno le está hablando cómo es que debe comportarse, y no, pero eso ya es cuestión y decisión de cada una de las personas. Pero qué bueno que ellos aceptaran. Pablo no los llamaba enemigos de él, porque es que cuando uno predica el evangelio y predica la verdad, las personas no son enemigos de uno, ni uno puede ser enemigo de nadie, son enemigos de la cruz de Cristo. Porque cuando una persona que se le predica la verdad y se vuelve contra esa verdad, no, pues uno qué verdad va a tener, o qué verdad va a ser uno. La verdad, el camino, la verdad y la vida es Cristo. Ese es el único camino, esa es la única verdad que hay en este mundo, y que vino a este mundo a iluminar este mundo, fue Cristo Jesús. Entonces, vemos que cuando una persona se enoja con uno o no quiere recibir la palabra del Señor, y cuando se va en contra del mensaje de la palabra de Dios, no se está yendo en contra de uno, sino en contra de la cruz de Cristo. Está peleando con Jesús, con Dios. Entonces vemos que, y eso Pablo lo tenía muy presente. Y también dice que Pablo reconocía que estaba en juego cuestiones muy más amplias, a saber, como la cruz de Cristo que derriba toda barrera, como lo dice Efesios capítulo 2, 11 al 14. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, 11 al 14, dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia en todas estas cosas. Entonces,
Pablo nos coloca a todos al mismo nivel, ¿por qué? Porque todos somos pecadores y necesitamos de un qué, de un salvador. Todo mundo necesita un salvador. O sea que si una persona se enoja con uno siendo cristiano y que porque uno le dice la verdad y hasta lo pueden echar a uno, él también necesita un salvador. Todos necesitamos un salvador. Todos necesitamos un salvador. No hay ninguno que diga yo no necesito a Cristo, yo no necesito un salvador. Hay ateos que cuando se convierten al cristianismo dicen, no, yo como vivo ateo. Y entonces, pues, eso es lo que sucede cuando uno verdaderamente... Entonces, Cristo vino a derribar toda pared divisoria, todo mandamiento que no fuera de acuerdo con la voluntad de Él en el tiempo de los judíos. Ahora nos llama a nosotros a todos que necesitamos un Salvador. Pablo dice que todos necesitamos un Salvador. Y yo lo reconozco. Cuando yo reconocí que necesitamos un Salvador, entonces me arrepentí. Entonces, Pablo insta a enfocarse en los buenos ejemplos, en lo que es, por ejemplo, como lo comencé al principio, que hay buenos ejemplos y hay personas que en la tierra, pues, que tienen un carácter que los ve uno, ¿cierto? Y entonces uno quisiera, por ejemplo, un carácter amable, como eso, bueno, yo no lo puedo como describir, pero ustedes tal vez hasta me puedan entender. Entonces, y uno quisiera ser así como esa persona que es como calladitas, como que no, y todo eso. Porque yo he sido vi un temperamento muy fuerte y todavía necesito que Dios me cambie muchas cosas. Y por eso estoy predicando el Evangelio, porque yo sé que Dios puede cambiar y me ha cambiado en ciertas cosas, en muchas, en muchas cosas. Y me mantengo gozoso y feliz con el Evangelio, porque anteriormente yo era un tomatrago, fumaba cigarrillo, eso era de todo en esta vida, pues hacía muchas cosas que no debía haber hecho jamás en la vida. Pero con Cristo fue cambiando mi vida y todavía ha ido cambiando y sé que me cambiará más y me hará perfecto para estar con Él en el reino de los cielos. O sea, Él hará perfecta mi vida y me podrá transformar a su cuerpo de gloria, que es lo que quiere Pablo que nosotros. Entonces, el mejor modelo es pues, Pablo. Podemos mirar en Pablo que Pablo era una persona que era verdaderamente y que nosotros debemos de imitar lo bueno, no lo malo. Por ejemplo, yo no imito, como le digo, no imito a esa persona que tiene ese carácter, que lo veo y es muy amable, muy cordial, y eso presenta la palabra de Dios muy bien presentada, pero que hizo algo que no, que es lavándole los pies a la mamá y todo eso sin bautizarse. Eso no lo debe hacer verdaderamente, porque la palabra de Dios dice que no se debe de hacer. Que lo diga un pastor o que lo diga el fulano de tal que sí se puede, no. Eso ni lo aprueba ni la Biblia ni el Espíritu Profético, no lo he visto por ningún lado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Entonces yo no le quiero imitar lo bueno a esa persona, pero lo malo no se lo quiero imitar. Entonces, Pablo insta esto, a que sigamos los buenos ejemplos, no en los malos. Y advierte a los romanos y hoy a la iglesia adventista, que este estudio lo hacemos, que se guarden de los que causan división y tropiezo con la doctrina. En la iglesia hoy en día no se quiere dejar predicar la doctrina y que dice que no, pero como la mayoría de la iglesia no quiere que les predique doctrina, pastores y de todo, no quieren que se les predique doctrina, porque ni ellos la predican. ¿Por qué? Porque no quieren. Miremos lo que dice Romanos 16, 17. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 17. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, 17 nos dice de la siguiente manera. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, debemos de apartarnos de estas personas que nos han predicado la doctrina, pero ellos están ahí en la iglesia. O sea, pues si ellos no quieren recibir la doctrina que es las 28 creencias, en 6 doctrinas que tiene la iglesia adventista y no lo quieren practicar, pues que no las practiquen, pero nosotros practiquémoslas. Y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de los corazones ingenuos. O sea, en la iglesia se engaña muchas veces por no predicar verdaderamente la doctrina. Y son modelos que no se pueden seguir. Pero entonces hay que seguir el modelo de los pioneros. Esos modelos de los pioneros son los que hay que imitar. Y con esas 6 doctrinas y esas 28 creencias que tenemos, debemos, y estos que causan tropiezo en la doctrina, pues hagámoslos a un lado. Pues yo lo
No los odio, porque aquí no dice que aquí nos dice que nosotros debemos de orar por ellos. Yo oro mucho por las personas que pastores que no dejan predicar la doctrina, porque a mí mismo me han dicho que no predique esto, que no diga esto, que no diga nada, que mire, que se mantenga calladito. Y yo digo, no, pero ¿cómo? Si es que está la doctrina y hay que predicarla, que no predique de la bestia, que no predique del papado, que no predique de esto, que no predique el vestido, que no predique las normas. Pero ¿cómo no voy a predicar, pastor, de las normas? Si hay que predicarlas. No, pero es que aquí, es que en la iglesia no, porque aquí vienen visitas y que hay que predicar. Entonces son enemigos de la cruz de Cristo y son enemigos de la doctrina de la iglesia. Hay muchos enemigos en la iglesia de la doctrina y son modelos que no se pueden imitar. Pero los modelos que se puedan imitar, o sea, lo bueno, pues imitémoslo. Y yo quiero imitar el mejor modelo, que es Cristo Jesús, y enseñar la verdad. Únicamente la verdad de la palabra. Entonces permanezcamos firmes. A pesar de todas las cosas que se puedan ver y oír y ver en la iglesia, debemos de permanecer firmes en el Señor, porque el único que no nos defrauda y que nunca nos causa daño es el Señor Jesús. Porque así sea que nos toque morir por causa del Evangelio. Eso no quiere decir que Dios nos causa daño, o que suframos persecución o hambre o desnudez. No, Pablo sufrió todo eso y Pablo no decía que eso era que por eso el Señor estaba, el Señor no estaba haciendo las cosas como Pablo decía que debía hacerlas. Pablo las hacía y decía, pues es que esto nos toca sufrir por el Evangelio. Entonces, permanezcamos firmes en el Evangelio. A diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal y no tienen más que un Dios que es su vientre, miremos lo que dice Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los ¿qué? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los que estamos esperando al Señor. Yo lo quiero estar esperando, guardando sus mandamientos, normas y estatutos y pidiéndole a Dios el carácter de Cristo en mi vida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios que seamos transformados al cuerpo de la gloria. ¿Cómo? O sea, que estos son, como se dice la palabra del Señor, estos son que para que nosotros podamos estar ¿qué? Gozosos. Como cristianos somos ciudadanos del reino celestial y esa ciudadanía conlleva privilegios maravillosos y también responsabilidades. Y Pablo dice que nosotros debemos de estar gozosos y que él nos enseña a través de esa semana en Filipenses cómo debemos de mantenernos gozosos, el secreto para poder vencer. O sea, para poder vencer es que yo quiera verdaderamente tener el cuerpo de gloria de Cristo, o sea, con el cual resucitó. Y que Él venció estando en esta naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza de pecado, pero no pecó. Y que por ejemplo, nosotros con el nuevo nacimiento, entonces también podemos llegar a tener la naturaleza de Cristo y no pecar. O sea, no hacer lo malo. O sea, no hacer lo malo. O sea, luchar para no hacer lo malo. Entonces, dice que permanezcamos firmes en el Señor. O sea, para permanecer firme en el Señor tengo que tener comunión ¿con quién? Con Cristo y querer verdaderamente estar en esa ciudadanía. Entonces la ciudadanía cristiana está en el cielo y nuestro soberano Jesucristo, para sobrellevar ese punto, Pablo destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, sujeto a la enfermedad, el deterioro y la muerte, sea transformado para parecerse al glorioso cuerpo resucitado de Cristo. Entonces, nosotros que tenemos pues, las personas que queramos ir al cielo, yo, como les he dicho siempre, este canal se hizo para esto, para preparar un pueblo para el reino de Dios y para calzar almas que nunca las podía haber alcanzado yendo de casa en casa, porque este canal puede verse por ahí por muchos países del mundo, hasta en Europa, quién sabe en dónde podrán verse este canal. Entonces, ganar almas para el Señor. Y yo no puedo ir a Europa, no puedo ir a Estados Unidos, no puedo ir a ningún país del mundo. Entonces, pero por medio de este canal pues se puede ganar muchas almas. No este instrumento humano,
sino Dios a través de mí, porque Él es el Espíritu Santo es el que hace el querer como el hacer por la buena voluntad de que usted, mi querido amigo y hermano, y este servidor que está aquí, se arrepienta y verdaderamente quiera tener el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Job quería tener el cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice Job 19. Job 19. Esto lo encontramos en Job capítulo 19, versículo Job 19, versículo 25 y 27. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Job 19, 25 y 27. 25 al 27. Job 19, 25, 19, 25 al 27. Dice de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Entonces, Job describe el cuerpo glorificado en la segunda venida de Cristo. O sea, cuando Cristo venga, él dijo que se iba a levantar y que siendo deshecha esta mi carne, entonces vería al Salvador, porque él también, Salvador, iba a venir, iba a morir, iba a resucitar, iba a estar y se levantaría, y Job sabía todas estas cuestiones y se las presentó Dios a través de su palabra y a través de la enfermedad que él tuvo, pero él dijo, apenas desecha hasta mi carne, yo voy a ver a Dios y que quiero tener el cuerpo de ¿quién? De Cristo glorificado. Esto lo dice Pablo. Miremos lo que dice Lucas capítulo 24, 39. Lucas capítulo 24, 39 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículo 39. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 24, 39, de la siguiente manera: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces nosotros vamos a resucitar en el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó con un cuerpo, como muchas personas creen que Cristo resucitó, pero que no resucitó un cuerpo, que sino que un cuerpo tangible, que porque pasaba muros y que porque pasaba yo no sé qué y yo no sé cuánto, porque toman pues textos de la Biblia y entonces dicen que Cristo resucitó como en un cuerpo o en un espíritu desencarnado, pero Cristo resucitó en un cuerpo, y les digo a ellos, mira que tengo cuerpo, manos, dedos, todo, o sea, todo tenía ¿quién? Un espíritu no tiene cuerpo, como dice aquí, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo resucitó con carne y huesos. Así vamos a resucitar nosotros y vamos a llevar ese cuerpo glorificado cuando resucitemos. Entonces, Lucas ve, lo describe el cuerpo glorificado en la resurrección de ¿quién? Del Señor Jesús. Esto es importante. En 1 Corintios capítulo 15, 42 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. 15, 42 nos dice de la siguiente manera: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hay cuerpo que muere y hay cuerpo espiritual que no muere. Entonces, Pablo describe el del cuerpo espiritual después de la muerte al resucitar, como Cristo resucitó. O sea, nosotros vamos a resucitar. Cuando nosotros somos sepultados en la tumba, o sea, cuando pues, nos descomponemos y llegamos a morir y o podemos estar vivos cuando Cristo venga, no sabemos. Entonces, pero si estamos muertos, entonces se siembra o se sepulta un cuerpo que muere, un cuerpo que totalmente estaba en corrupción y se corrompe y se es comido por los gusanos, pero se resucita en el cuerpo espiritual para vivir eternamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, 50 al 50 y 50 al 54 nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu vigor? ¿Dónde está muerte tu victoria? Entonces, Pablo habla de la transformación del cuerpo y nosotros debemos de ser transformados en un cuerpo espiritual. O sea, llevamos el cuerpo terrenal, el cuerpo de pecado, la naturaleza pecaminosa, pero cuando Cristo venga, esa naturaleza pecaminosa va a desaparecer y vamos a tener el cuerpo espiritual con el cual resucitó Cristo. O sea, un cuerpo santo, un cuerpo con dedos, con boca, con nariz, con ojos, con oreja, con cabeza, con todo, con todos los órganos y sentidos y las avenidas del alma, así como estamos hoy, pero vamos a resucitar en un cuerpo glorificado que nunca más verá muerte. Entonces, cuando Cristo vuelva en poder y gloria, seremos transformados, como lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Miremos lo que dice en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuelva, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces vemos que la muerte, o sea, el último enemigo que será destruido será finalmente la muerte. ¿Por medio de quién? De Jesús. Es la última promesa que nos ha hecho en Jesús, no solo el fin de la muerte, sino un cuerpo totalmente nuevo y un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca más vuelve a morir, ni nunca más vuelve a pecar, porque no vamos a volver a pecar. La persona que vaya al cielo y esté en la tierra nueva, renovada y santa y feliz, no va a volver a pecar, porque por eso se está haciendo un juicio y por eso Dios va a llevar únicamente a los que hagan la voluntad de Él y que quieran parecerse a Cristo y que quieran tener la santidad de Cristo para que eso no vuelva a ocurrir, porque Él le ha prometido al universo entero que no va a volver a haber más pecado. O sea que la persona que resucita en ese cuerpo glorificado va a vivir eternamente y jovencito, no va a morir, ni va a envejecer, ni nada de esas cosas. Usted quiere tener el remedio para no ser viejo, ni ser canoso, ni tener, o no tener pelo, o tenerlo, o en fin, alguna cosa. Crea en Cristo, crea en ese cuerpo glorificado, arrepiéntase y busque del Evangelio y busque de Cristo. Y crea en el mensaje adventista del séptimo día y prepárese para el reino de los cielos. Y no deseche las 28 creencias, la doctrina de la Iglesia Adventista del séptimo día y el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día, que es un mensaje puro, santo y que lo hace uno feliz, porque a mí, como le digo, yo me mantengo feliz, contento, gozoso en el Señor, a pesar que sé que puede pasar en la persecución. Y le pido a Dios que me dé fortaleza para, si me toca a mí ese momento, entonces, pues yo he recibido persecución en la iglesia, pero persecución de que no me compren, no me vendan, o me maten, todavía no, ¿cierto? Pero eso va a ocurrir. Entonces vemos claramente, de acuerdo con Pablo, nuestra ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna, como parte de una existencia totalmente nueva que apenas podemos imaginar. Apenas podemos imaginar. O sea, yo me imagino todo esto en Cristo Jesús. Entonces permanezcamos firmes, porque el que permanezca firme, entonces verá la gloria de Dios. Tendrá un cuerpo glorificado y podrá ver a Cristo en gloria y en majestad. Cosa que no pudieron sino ver quiénes. ¿Los qué? Los discípulos. Entonces, regocíjense en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 7 nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, 4 al 7 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está muy cerca que está. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos permanecer firmes para poder tener la ¿qué?
¿El cuerpo glorificado de quién? De Cristo. Y aquí dice que nos regocijemos siempre en el Señor. Entonces, tras referirse nuevamente a la necesidad de la unidad, porque Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia, y el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros debemos de estar unidos. Pero, como le digo, se unirán los que verdaderamente quieran y obedecer la doctrina y los mandamientos de Dios. En eso nos vamos a unir. En la iglesia se ve esos poquitos que quieren verdaderamente agradar al Señor. Pero la mayoría no quiere agradar al Señor, bueno, lastimosamente. Pero unánimes, o sea, debemos de estar unánimes verdaderamente para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. Pablo pasa a otro tema, el gozo en el Señor. Entonces, Jesús instó una y otra vez en que no debemos preocuparnos. En Mateo capítulo 6, miremos lo que nos dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6. En San Mateo capítulo 6 nos habla de la siguiente manera. 6 en versículo 25 dice de la siguiente manera. 25. 6, 25. Dice. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la comida o no es más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, comienza a decir, Salomón con toda su sabiduría no se pudo vestir, con todo eso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, nosotros no debemos de estar afanosos o por qué vamos a comer, o por qué vamos a vestir, o qué va a decir, porque Dios sabe todas las cosas. Él alimenta a las aves y Él le da la comida a las aves. ¿Cuánto más a nosotros, hombres de poca fe, dice la palabra del Señor? O sea, nosotros no debemos de buscar las cosas primeramente materiales, debemos de buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios, para estar gozosos, para que verdaderamente, como dice Pablo, podamos tener, Pablo nos enseña el secreto para poder vivir una vida gozosa. O sea, no estemos afanosos por las cosas de esta vida. O sea, por la comida, por el vestido, por todas estas cosas. Dios nos lo va a dar. Dios nos dará un empleo. Dios nos dará todo eso. Porque Él sabe que todo eso lo necesitamos. Pero lo que se preocupa a Dios es porque usted y yo, mi querido amigo y hermano, busquemos el reino de Dios y su justicia. O sea, que guardemos sus mandamientos, normas y estatutos. Que nos preparemos para estar con Él en la segunda venida y poder tener ese cuerpo glorificado. Ese es el gozo que nosotros debemos de sentir. Regocijámonos siempre en el Señor y tengamos gozo y tengamos felicidad. Seamos modelos verdaderamente de aquel Cristo Jesús. O sea, nuestro modelo sea Cristo para poder ir ¿a dónde? Al cielo. Ese es lo que pide Dios de nosotros. Entonces Jesús instó a esto, a que no nos preocupáramos por eso. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que se preocupan por los problemas de esta vida, porque vemos que las naciones, las guerras, que los presidentes, que este presidente es muy malo, que el otro también es malo, que este es peor, que este no sirvió para nada, que aquel yo no sé cuánto, y que este yo no sé dónde, y que ya, pues eso hablan muchas cosas. Porque creen que los hombres van a arreglar y van a tener paz y van a traer paz a la persona. No, el gobierno no buscan paz, el gobierno o los presidentes o los gobernantes buscan es el bien de ellos, el bien común de ellos, no más. O sea, ellos, eso es lo que buscan una persona. Lastimosamente, la corrupción es así en este mundo. Pero verdaderamente, cuando nosotros vemos estas cosas, miremos lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 28. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 28. Porque cuando yo oigo todas estas cosas, me regocijo en la palabra del Señor y veo esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Todas estas cosas que se están viendo son coaliciones que tienen que haber en este mundo para un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, entonces, va a hacer que las personas se van a unir, o sea, los gobiernos y todos se van a unir y van a Estados Unidos con todos los países del mundo y le van a entregar el poder al sistema romano católico para que persiga a los cristianos que se mantienen gozosos y que aún muriendo cantan. Como en la Edad Media, cuando los mataba él quemados, les echaban materia inflamante y los quemaban en hogueras, echaban eso en esa hoguera y los ponían ahí con un poco de leña y ellos gozaban viéndolo quemar a Juan Hus y a Jerónimo, a todas estas personas que mataron en la Edad Media. Pero ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque ya sabían que tenían la vida eterna. Eso mismo va a ocurrir para este tiempo.
Entonces, todas estas cosas que están sucediendo son cosas, coaliciones que están haciendo para poder unificar, para que haya un nuevo orden mundial, un gobierno y una religión unido en puntos de doctrina, y los que no se sujeten a estas cosas serán perseguidos, no les comprarán, no les venderán y todas estas cosas, pero erguíos, o sea, la redención de Cristo está cerca. Caemos gozosos y presentemos el Evangelio con gozo y alegría, que en el momento que nos toque dar la vida, tal vez por este Evangelio, mi querido amigo y hermano adventista, amigo y hermano adventista, y las personas que me escuchan, que quieran pertenecer a la iglesia, que sepan verdaderamente que esto es lo que va a ocurrir, entonces, mi querido amigo hermano, usted se regocije en el Señor. Así como Juan Cus y todas las personas que han muerto, como Pablo, como Pedro, como todas las personas que han muerto por el Evangelio, por predicar la verdad. Ellos murieron por predicar la verdad y están gozosos. O sea, ellos se regocijaban en el Señor, se regocijaban. Ellos estaban gozosos, estaban contentos. Y ese fue el secreto para ellos poder ¿qué? Heredar la vida eterna, morir por el Evangelio, confiar en Cristo y regocijarse siempre en Cristo Jesús. Entonces, el antídoto contra la ansiedad en cualquier situación es elevar una oración. ¿A quién? De fe a Dios. O sea, cuando estas personas estaban muriendo, ¿qué hacían? Oraban por el Señor, oraban al Señor. Cuando a Felipe lo apedrearon, a Esteban, perdón, lo apedrearon, ¿qué dijo? Oró y dijo, no les tomemos en cuenta estos pecados y recibe mi espíritu. Así dijo eso. Así es la persona que se mantiene gozosa y que se regocija en el Señor. Esteban se regocijaba en el Señor. Miremos lo que nos sigue diciendo. Entonces debemos de regocijarnos cuando veamos todas estas cosas, la inmoralidad y todo lo que se está viendo en este mundo, todo lo que se ve. Entonces sepamos que Cristo está ¿por qué? Por venir. Entonces, la paz la encontramos en Dios. Es algo que el mundo no puede dar, pues ella proviene de la seguridad de que tenemos el don de la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Salvador. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz no la da sino el Señor Jesús. Le digo sinceramente, como les he explicado, yo conozco gente que tiene plata, que tiene dinero, pero no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen nada. Pueblos gobernantes tienen plata, tienen mucho dinero, tienen fincas, carros, aviones, tienen de todo, pero no tienen paz. Porque ellos buscan la paz con la guerra, con armas. Pero la paz, dice el Señor Jesús, que no se busca con eso. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios se mantiene en paz. Y se mantiene en paz, ¿por qué? Porque guarda los mandamientos ¿de quién? De Dios. Eso dice muy claramente la palabra de Dios, que los que guardan los mandamientos de Dios tienen mucha paz. ¿Tienen mucha qué? Mucha paz. Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Esos tienen mucha paz. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen los problemas, aunque pues personas querrán, pues, o sea, no estoy diciendo que no lo quieran matar a uno, vuelvo y digo, a los cristianos los han matado y matarán en este tiempo, último tiempo, van a matar cristianos. Pero sin embargo, usted va a tener ¿qué? Paz y se va a regocijar en ¿quién? El Señor. Entonces la paz la da el Dios. Miren lo que dice en Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero para que usted tenga la paz, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando usted tiene la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, usted va a tener paz. O cuando usted quiere buscar la vida eterna, o sea, la vida eterna, o sea, ir al cielo y usted tener ese cuerpo glorificado de Cristo, tener un cuerpo inmortal para no volver a morir. Eso es lo que Pablo nos invita y es el secreto, son los secretos que tiene para que nosotros nos regocijemos en el Señor. La oración, la testificación, vemos que sentir gozo en el Señor, así estemos atribulados, perseguidos. Pablo estuvo en necesidad, estuvo en escasez, estuvo en todas estas cosas, pero más sin embargo Pablo se mantuvo gozoso y mantuvo regocijándose siempre en el Señor, a pesar de que estuvo en la cárcel, a pesar de que lo mataron decapitado. Todas estas cosas subió Pablo, pero tenía gozo en el ¿qué?
en el Señor. Predicaba el evangelio con gozo, con alegría. Y decía la verdad. Y por decir la verdad lo mataron. Pero tuvo gozo. Estaba contento. Estaba feliz. Porque él sabía el premio que Dios le iba a dar. ¿Cuál era el premio? ¿O cuál es el premio que Dios le va a dar a todos y cada uno de mis queridos amigos? La vida eterna. Eso es lo que me ha motivado a este instrumento humano a predicar el evangelio y el anhelo de que usted, mi querido amigo y hermano, se convierta, que se arrepienta, que tome que tenga un raciocinio y se ponga a razonar. Y Señor, yo he hecho esto, he hecho lo malo, pero ya no quiero nada de esas cosas. Ya no quiero nada de eso. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, piensen en esto. Piensen en esto. ¿En qué debemos de pensar? Miremos lo que debemos de pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, pensemos siempre en esto, en que la paz que sobrepasa todo entendimiento también nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo que nos conecta con una vida cristiana y como un soldado a estar vigilante. ¿A estar qué? Vigilante para las cosas que del cielo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno y alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Al Dios de paz está, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Entonces, la palabra de Dios dice que la virtud y el ejemplo. O sea, debemos de mirar la virtud y el ejemplo de Pablo. Yo miro mucho a Pablo en esto, y a Pedro y a todos estos discípulos que murieron y que dieron la vida por el evangelio y que se arriesgaron por predicar el evangelio, y que hoy en día tenemos estas cartas paulinas y tenemos la Biblia entera, y me gozo estudiando en el Señor, con el Señor, y pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para pensar en todo lo que sea bueno. Y para hacer todo lo que sea bueno, yo le pido al Señor: Señor, ayúdame a hacer lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honesto, como dice, lo que es verdadero. O sea, debemos de hacer lo que es ¿qué? Verdadero. En Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Iglesia adventista, no detengamos la verdad, prediquemos la verdad, porque Dios desde el cielo no le gusta esto. Mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pastores, iglesia adventista, ministros de la iglesia, pastores, ancianos de iglesia, líderes de iglesia. Tenemos el conocimiento de la verdad, porque Dios dice que la ira de Dios está con esto. No dejen que la ira de Dios venga sobre ustedes por no predicar la verdad. Y saben esto, y miren lo que le está diciendo la lección. Entonces, debemos de pensar en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea verdadero, o sea, predicar la verdad del evangelio. Dice también en todo lo honorable. Miremos lo que dice 1 de Timoteo 3:8. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. 1 de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, debemos dejar de ser deshonestos y ser verdaderamente honorables, mi querido amigo y hermano. Debemos de hacer las cosas como Dios manda en su santa palabra. Pensemos en las cosas que Dios manda. Si Dios dice que los diáconos y diaconisas deben de ser casados, pongamos diáconos y diaconisas casadas y diáconos casados. Pongamos pastores casados. Hagamos las cosas como Dios manda, no como nosotros queramos y pensemos que es así. No, todo lo que pensemos en lo que es honorable. Miremos lo que dice aquí y pone un ejemplo de los diáconos
que sean verdaderamente respetables, que sean personas honorables. Todo lo justo, miremos, dice, en virtud es una de las características distintivas de Dios. Y dice que en Filipenses capítulo 1, versículo 7, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Miremos lo que le dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto, todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, todo lo que es justo, ¿qué es más justo que presentar la verdad de qué? Del Evangelio, mi querido amigo hermano, el mensaje de los tres ángeles. Qué importante es eso, y el mensaje del tercer ángel, presentarlo para que eso es justo, o sea, pensar todo lo puro. Mire lo que dice aquí, la palabra se refiere a los pensamientos puros y acciones puras, palabras, acciones, pensamientos, obras puras y santas, que sean para la gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, la palabra de Dios es muy clara, mi querido amigo y hermano. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. ¿Cómo se purifica la persona? Por la sangre de Cristo, pero por la predicación del Evangelio y por la testificación de la ¿qué? De la verdad. Entonces, la palabra de Dios dice que todo lo que sea agradable, en el término designa una belleza estética, como la atestiguada ampliamente en la creación de Dios, que dice muy claramente que todo era agradable. Y era agradable y perfecto, que usted y yo agrademos, y que verdaderamente el Evangelio sea agradable, y que las personas pues reconozcamos. Claro que para muchos les predicarles que vamos a morir por Cristo, pues puede ser que no les parezca agradable en el principio, pero cuando vemos todo y estudiamos la Biblia y vemos que todos los apóstoles, aún Jesucristo murió por el Evangelio, por decir la verdad, entonces nosotros también la misma cosa, nos tocó, bueno, tocó padecer por el Evangelio, listo, hagámosle. Entonces dice, todo lo que sea de buen nombre, o sea, en eso pensar. O sea, nosotros debemos de pensar en lo que es de buen nombre. ¿Cuánto no es más de buen nombre que presentar el Evangelio que lo lleva a la persona a vivir una vida santa, perfecta, para ir al reino de los cielos? Para que tenga el cuerpo glorificado de Cristo, mi querido amigo y hermano adventista, del séptimo día, que presentemos la verdad, que digamos la verdad. No importa que tengamos enemistad, que haya enemistad. Yo no estoy predicando que haya enemistad, pero cuando usted dice la verdad, provoca enemistad y usted lo lee. Cuando Jesús vino, dijo la verdad, provocó enemistad. Cuando Pablo dijo la verdad, cuando se convirtió al Evangelio, dejó de perseguir la iglesia y comenzó a predicarle verdaderamente el Evangelio, ¿qué hizo? Y cuando no se puso la sana doctrina, lo aborrecieron. Pero él dice que tenía la corona que Cristo dará cuando venga en su segunda venida, y Pablo tendrá la corona. Yo quiero tener la corona que Pablo también quiere tener, que quiso tener, y que por causa del Evangelio sufrió penalidades, hambre, escasez, desnudez y todas estas cosas, pero fue una persona que fue apta y dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Tenemos que imitar todas estas cosas, si nos toca, mi querido amigo y hermano. Entonces, debemos pensar en estas virtudes celestiales. Luego, para despejar toda duda y evitar cualquier equívoco, el apóstol exhorta a los creyentes a practicar a practicar lo aprendido. O sea, debemos de practicar lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto en su propio ejemplo. Pablo tuvo que sufrir por el Evangelio, mi querido amigo y hermano. Entonces, la clave del contentamiento. O sea, la clave del contentamiento, del gozo. O sea, todo esto son, como dice la lección en el principio, viene a ser el secreto. Estos son secretos para que verdaderamente nosotros podamos tener la vida eterna que Pablo verdaderamente buscó. Y por eso dice que seamos imitadores de él, no solamente los filipenses, los colosenses, los corintios, no, o los de Hechos de los Apóstoles, no, o romanos, los romanos. Hoy la iglesia adventista y toda persona que vea este video debe ser imitador de Pablo, y que todo lo que le sucedió a Pablo le puede suceder a usted, mi querido amigo hermano, me puede suceder a mí, y entonces estemos gozosos. Y la clave del contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13 nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, 10 al 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor.
En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea la situación. Pablo era una persona, como se dice, resignada, o era una persona que sabía que todas estas cosas podían suceder, porque tenemos un enemigo que se llama como Satanás, y Satanás, para poder que, digamos que Cristo ya no nos ama, nos puede poner en escasez. O para decir que Cristo, para alejarnos de Cristo, puede ser que nos ponga en abundancia. Pero Pablo estaba enseñado, si le daba y si no le daba, Pablo estaba contento con el Señor. O sea, Pablo era una persona que digna de imitar, es que es la verdad. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 19 dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, con Cristo todo lo podemos tener. Todo lo podemos tener. Y aún la fortaleza, si nos toca dar la vida por causa del Evangelio, también lo podemos tener. Y podemos tener contentamiento en todas estas cosas. Y sabiendo que nos puede llegar todas estas cosas, estar contentos en el Señor. Este instrumento humano también ha estado enseñado a vivir en abundancia y en escasez. He estado enseñado a muchas cosas, en enfermedades, en clínicas, en hospitales, y con mis hijos, con mi esposa, y este instrumento humano también, pero de lo que hace que conozco el Evangelio, he estado enseñado a tener contentamiento en el Señor. Y Dios ha suplido para todas mis necesidades. Pero nunca me ha acostado con hambre, ni nunca me ha acostado sin comer un alimento. Los he tenido para la gloria y honra de Dios. Y he tenido vestido. He tenido todo. Pero quiero enseñar esto. Y ese versículo de Mateo capítulo 6:33 fue uno de los primeros versículos que el Señor me enseñó. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y créame, mi querido amigo y hermano, que sí. Claro, lógicamente que yo trabajo. Tengo que trabajar. La gloria y la honra es para Dios, pero también me ayuda el Señor en todas estas cosas. Entonces, mi querido amigo y hermano, si tienes bastante, bueno; si tienes poco, bueno, estar contento en el Señor, porque así era Pablo. Y dice que lo imitemos a él. Por eso dice, la clave para poder ir al reino de los cielos es estudiar a Pablo y mirar la vida de Pablo. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, dice, Jo y Pablo nos recuerdan: nada trajimos al mundo cuando nacimos, y nada nos llevaremos a la tumba. Pablo decía, desnudo salí, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y en Timoteo 6:7, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo. Oiga, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. O sea, Job dijo, desnudo salí del vientre del mal, desnudo volveré a ¿qué? A la tierra. O sea, sin nada vine, sin nada me voy. Así debemos de ser los cristianos, mi querido amigo y hermano. Si Dios nos da, pues bien, y si no, pues también. Entonces vemos claramente, el Señor es mi pastor, dice la palabra de Dios, nada me faltará. Esto lo encontramos en Salmos capítulo 23, versículo 1. En Mateo 6:32 dice, su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Nuestro Padre Celestial sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Jesús, puede que tengamos que pasar por pruebas para que podamos tener muchas cosas, porque este instrumento humano tuvo que pasar por pruebas y ha tenido que pasar por pruebas y todas estas cosas.
para poder tener contentamiento en el Señor. Ha tenido que pasar por muchas cosas, mi querido amigo y hermano. Pero he aprendido a tener contentamiento en el Señor y sé que el Señor soluciona los problemas. Y Cristo Jesús ha solucionado todos los problemas con mis hijos, con mi esposa, con todo, con todos ha solucionado problemas que he tenido, como le digo, en muchas cosas, en hospitales y en todas estas cosas, pero Dios ha suplido de una manera u otra, para la comida, para todo, mi querido amigo hermano, para pagar un arriendo, para todo, con mis hijos y con todo. Cuando ellos estaban pequeños, ahora que están grandes, ya me colabora, me ayuda. Todo esto, mi querido amigo y hermano. Entonces, Dios suple. Mi querido amigo y hermano, debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 2, encontramos esto. Santiago capítulo 4, versículo 2. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciad y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar, como combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Tenemos que pedirle al Señor. ¿Tenemos que pedirle a quién? Al Señor, pero debemos pedir cosas que sabemos que sean justas a su voluntad. No tenemos que pedir cosas que no sean de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, podemos pedir la salvación de un ser querido o de un amigo. Podemos pedir valor para compartir nuestra fe. O sea, yo le pedí al Señor valor, porque como le digo, yo no soy predicador, yo no soy, no tengo ese talento o no tengo todo eso del don de orador, no tengo todas esas cosas, me equivoco mucho y todas estas cosas. Pero yo le pedí valor al Señor para tener este canal y decirle, Señor, pero si tú me ayudas para poder predicar tu evangelio, porque yo solo no puedo. Entonces, tener valor para esto, tiene uno que tener valor. Y le digo sinceramente que uno muchas veces yo digo, Señor, ¿usted cómo me ha escogido para esto? Pero el Señor, bueno, hay que hacer la voluntad de Dios. Y me encanta compartir la fe que yo creo de la iglesia adventista, de esta doctrina que he creído en Cristo Jesús. Y quiero compartirlas con usted, y la estoy compartiendo por medio de este canal, para que usted se arrepienta, mi querido amigo y hermano, familiar y amigo que me escuches, mi hermano de sangre, para que tú vayas también al reino de los cielos, porque yo quiero ir allá. Hijos y esposa y todos. Yo quiero ir con todos al reino de los cielos. Entonces podemos hacer esto. Pedir perdón cuando confesamos y abandonamos el mal. Debemos de estar pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdónanos y ayúdame a abandonar. Esto es una oración que nosotros debemos de estar haciendo. De pedir fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios. Eso tenemos que pedir, Señor, las promesas y pedirlas. Por eso hay que estudiar la Biblia para pedir las promesas que están en la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo de 36, 25, 24 al 27 hay una promesa donde él dice que esparcirá agua limpia, nos limpiará de todas nuestras inmundicias, quitará de nuestra carne el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, y hará que andemos y escribirá sus mandamientos, normas y estatutos, y hará que andemos en ellas. Hay que pedir las promesas, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Debemos de estar en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a obedecer su mandamiento. Que el amor por quienes nos odian y maltratan, nosotros debemos de tener amor por ellos y orar por ellos, por las personas que nos maltratan, por las personas que nos odian, que no nos quieren en la iglesia, que nos echan de la iglesia, que dicen que debemos orar por ellas. Por los pastores. Cuando a mí me dijeron una vez que me fuera un pastor, le dije yo, usted necesita un salvador y yo también necesito un salvador, y me agarré a orar por él. Y oré por él y he orado por todos, porque uno tiene que orar. Entonces dice la palabra del Señor, pedir sabiduría, inteligencia, discernimiento e interpretación de su palabra, y en situaciones difíciles, para estar siempre en contentamiento con ¿quién? Con el Señor. Pedir la comprensión de la verdad revelada en la palabra de Dios y ponerla ¿qué? En práctica, mi querido amigo y hermano, y llevarla a la vida de práctica y enseñar el evangelio, vivir la palabra del Señor. Qué lindo es eso. Entonces miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesarias y de esta comunión con Dios
salía para fortalecer y bendecir a otros. Nosotros debemos de hacer esto. Este instrumento humano decía, Señor, ¿yo cómo hago para presentar la verdad? ¿Cómo hago para presentar este evangelio que usted me ha revelado durante 20 años? He estado estudiando y también compartía algo de mi fe en algunas partes. Pero yo decía, Señor, yo quiero. Y el Señor abrió este canal. Y hoy en día estoy compartiendo esta fe para que usted, mi querido amigo y hermano familiar, y persona que me escucha, se prepare para el reino de los cielos. La verdad que esa es mi intención y eso es lo que yo quiero, verdaderamente verlo en el reino de los cielos. Y que usted se ha abrazado por Cristo, por mi Señor, por el Padre y por el Espíritu Santo y por los ángeles allá con usted regocijándose y diciendo, gracias a Dios, ustedes obedecieron al Evangelio, los ángeles, y cantando de alegría porque usted está en el reino de los cielos. Qué bueno, mi querido amigo y hermano. Entonces, por eso, todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Cristo quiere que tú estés para el reino de los cielos, que estés preparado. Si quieres estar preparado, como te he dicho, pendiente de Canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí este instrumento humano no quiere hablar palabras de él, quiere hablar palabra de Dios, quiere hablar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero que también quiere hacerla en tu vida y que también quiere verdaderamente que tú te consagres y entregues tu vida y tu corazón, todo tu ser a Él, para que cuando Cristo venga pueda transformarlo a su cuerpo de gloria, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo inmortal, y tú puedas vivir la vida que la vida eterna. Si tú quieres, mi querido amigo y hermano, lo único que tienes que hacer es decidirte, confesar tus pecados, no a un hombre, no a un cura, no a un sacerdote, no al papa, no a ningún hombre, ni a ninguna iglesia, sino a quién, a Cristo, que está en el lugar santísimo, está vivo y está esperando por ti para que tú te arrepientas. Entonces, mi querido amigo, Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan firmemente sus preceptos, o sea, sus mandamientos, sus normas y sus estatutos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros, debemos de mirar a quién, a Cristo, mi querido amigo y hermano. Si yo hubiera mirado mis debilidades, mis pecados y todo eso, yo no estuviera en este lugar. Tal vez ya estaría muerto con esa vida que llevaba. Pero el Señor me libertó y te quiere libertar a ti. Él lo único que quiere es que tú confíes en Él y que te entregues a Él. Deja de estar, mi querido amigo y hermano adventista, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, con un pie arriba en el cielo y con otro aquí en la tierra, o deseando las cosas del mundo. Dios quiere una entrega total. Dios no quiere personas o cristianos a medias. Dios quiere cristianos entregados totalmente a Él y que confiemos en Él y que todas las cosas que necesitamos Él las suplirá a su debido tiempo. Confiemos en Cristo. Tengamos gozo, tengamos contentamiento. Esta es la clave, mi querido amigo y hermano, para que nosotros podamos vencer. Estos son los secretos de Pablo. Pablo creía y sabía que tenía una ciudadanía celestial y por eso luchó.
Por eso te quiero pedir que luches tú, porque por eso estoy luchando yo. Yo no estoy luchando por este mundo, estoy luchando por ir al reino de los cielos. Pero estoy luchando en este mundo para llegar a la perfección del carácter de Cristo, pero no por mis propios medios, sino pidiéndole al Padre que está en el cielo, en el lugar santísimo, al Señor Jesús que está en el cielo, en el lugar santísimo, y el Espíritu Santo, para que Él pueda hacer esa obra de transformación, de circuncidar ese corazón, de corazón, mente y cerebro, para que pueda obedecer sus mandamientos, normas y estatutos, y poder tener ese cuerpo glorificado cuando Cristo venga en su segunda venida. Si tú lo quieres así, mi querido amigo y hermano, comparte este video. Dalo a conocer. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con todos. Dar a conocer el amor de Cristo por medio de este video, para que muchas almas puedan ser convertidas al reino de los cielos y que quieran verdaderamente estar en esta ciudad celestial. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que cada día puedas crecer espiritualmente para el reino de los cielos. Te pido que inclines tu rostro y tengamos una palabra de oración para terminar este repaso de lección tan importante de esta semana. ¿Cómo podemos, o los secretos de Pablo, para poder tener la ciudadanía celestial cuando Cristo venga en su segunda venida? Pablo venció, nosotros también podemos vencer. Que Dios los bendiga. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos, Padre misericordioso, dándote gracias por este maravilloso repaso de lección, por los secretos que Pablo nos revela a través de su santa palabra, para Él poder alcanzar la vida eterna, y nos dice que seamos imitadores de Él, así como Él fue de ti, oh Señor Jesús. Gracias porque tenemos el mejor modelo que eres tú, que también sabemos que tú padeciste y moriste, bendito Dios, por nuestros pecados, y también por presentar la verdad del Evangelio, que Pablo también murió y sufrió por causa de la predicación de la verdad, que nosotros también tendremos que sufrir y por causa de la predicación de la verdad y aún hasta la muerte, pero que tengamos regocijo y que tengamos confianza en ti, Señor, y que estemos siempre, bendito Dios, apercibidos y con un contentamiento en ti, Señor, que todas las cosas van a ser bien para todos y cada uno de los que quieran y deseen tu venida, porque en tu segunda venida tú nos vas a dar el cuerpo glorificado para estar contigo por toda la eternidad, 1000 años en el cielo y en esta tierra recreada por toda la eternidad. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, y ayúdanos, Padre misericordioso, a vivir este evangelio, a predicarlo y a estar preparados para que cuando tú vengas podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Bendícenos con una bendición especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.